regresiva en Venezuela, el cerco se cierra y Maduro se queda sin salida. Gracias, amigos, por mantenerse en sintonía con esta transmisión especial. Hoy les traemos un informe que revela lo que muchos ya están empezando a percibir: el régimen de Nicolás Maduro enfrenta su etapa más crítica, no por voluntad propia, ni por errores menores, sino por el peso acumulado de la corrupción, el colapso económico, el aislamiento internacional y el cerco judicial que se ha venido tejiendo desde el extranjero. La cuenta regresiva ha comenzado. Los próximos días pueden marcar un punto de no retorno para la dictadura en Venezuela. Mientras Maduro grita a los cuatro vientos que su producción petrolera es un milagro soberano, la realidad en los corredores del poder es otra: hay una soga invisible que se aprieta cada vez más desde Washington. La licencia otorgada a Chevron, que había sido el último salvavidas, ya no existe. Las divisas se evaporan. Las promesas de autosuficiencia son puro humo. El régimen lo sabe. Y está desesperado. 1. La soga se aprieta, el fin del milagro petrolero. La narrativa del régimen ha intentado vender una imagen de fortaleza, con Maduro afirmando que la industria petrolera se ha recuperado sin ayuda y que Venezuela no necesita licencias ni permisos para desarrollarse. Sin embargo, detrás de esas declaraciones, la desesperación es evidente. La producción petrolera venezolana, sin el respaldo técnico, financiero y comercial de empresas internacionales, se dirige al colapso total. La salida de Chevron, una compañía que había mantenido operaciones mínimas pero estratégicas en Venezuela, representa mucho más que una simple cancelación contractual. Significa el fin de las divisas, el colapso logístico de PDVSA y la imposibilidad de comercializar crudo en los mercados regulados. El régimen intenta simular normalidad con acuerdos menores con Irán y Rusia, pero la verdad es que nadie está dispuesto a asumir el riesgo de sanciones secundarias por colaborar con un gobierno señalado por narcotráfico, violaciones de derechos humanos y vínculos con el crimen transnacional. No es autosuficiencia, es aislamiento. 2. El FBI, el Tren de Aragua y la conexión criminal. La bomba más fuerte, sin embargo, no viene del petróleo, sino de los expedientes judiciales que se acumulan en Estados Unidos y Europa. Hace apenas unos meses, el FBI vinculó directamente a Nicolás Maduro con el Tren de Aragua, el grupo criminal transnacional más violento surgido en Venezuela, y cuyas operaciones se han expandido por toda América Latina. Este memorando del FBI no es solo un documento interno. Es una señal inequívoca de que Estados Unidos considera a Maduro no solo un dictador, sino un actor criminal internacional, con operaciones comparables a las de los cárteles mexicanos o las mafias italianas. Esta acusación lo deslegitima completamente y justifica cualquier acción internacional que se quiera emprender en su contra. La líder opositora María Corina Machado ha sido clara en sus últimos mensajes: no se trata solo de elecciones, sino de enfrentar a un cartel disfrazado de gobierno. Y ese cartel ya empieza a perder sus aliados. En países como Panamá, Ecuador y Chile, las autoridades han iniciado operativos contra redes del crimen organizado venezolano, señalando al régimen como responsable de su expansión. 3. El colapso económico y la fractura militar. Dentro de Venezuela, la situación se vuelve insostenible. La escasez de divisas ha puesto en jaque al régimen, obligando a recortar gastos incluso dentro del aparato represivo. Militares molestos, oficiales impagos, comandantes en desacuerdo, las señales de fractura en las Fuerzas Armadas son cada vez más visibles. Diversos informes de inteligencia señalan movimientos irregulares en unidades militares del interior del país. Hay tensiones internas que no pueden ocultarse. Mientras Maduro y Diosdado intentan calmar las aguas con ascensos simbólicos y promesas vacías, el malestar dentro de la FARC crece. PDVSA, por su parte, se encuentra en estado terminal. La corrupción interna, las sanciones y la imposibilidad de acceder a tecnología han dejado a la empresa convertida en una cáscara vacía. Ya no hay forma de ocultarlo. El discurso del milagro petrolero ha muerto. 4. Delcy Rodríguez y la narrativa del absurdo. Desde el Palacio de Miraflores, el show continúa. Delcy Rodríguez insiste en desconocer cualquier jurisdicción extranjera, como si eso bastara para frenar las investigaciones internacionales o revertir las sanciones. El discurso oficial raya en lo absurdo, niegan la existencia de bloqueos, pero exigen el levantamiento de las sanciones. Dicen no necesitar licencias, pero lloran por divisas. La contradicción es clara: el régimen miente. Se sabe cercado. El fin de la licencia a Chevron fue un golpe letal. Y aunque aún intentan fingir normalidad, el reloj está corriendo.
La administración de Joe Biden ha comenzado una revisión profunda del caso venezolano, y hay sectores del Congreso de Estados Unidos, como Marco Rubio, que piden acciones más contundentes. 5. Fracaso diplomático y aislamiento internacional. El chavismo ha perdido su juego diplomático. Ya no tiene el respaldo de gobiernos como los de Lula o Petro. Ni siquiera China parece interesada en involucrarse con un país en ruinas. Las promesas de ayuda de Irán y Rusia son simbólicas, más destinadas a la propaganda que a resultados reales. En Europa, la situación es incluso más grave para Maduro. La reciente decisión del Parlamento Europeo de considerar ilegítimas las elecciones convocadas por el CNE chavista ha reforzado el aislamiento del régimen. Nadie reconoce a Maduro como presidente legítimo. Ni sus elecciones ni sus instituciones tienen validez. 6. Elecciones falsas y el teatro electoral. En este contexto, las elecciones anunciadas por el chavismo son una farsa sin precedentes. Con candidatos inhabilitados, control del CNE, y más del 90% del país sin garantías mínimas para votar, el resultado ya está escrito. Pero el pueblo venezolano no está dispuesto a legitimar otra mentira. El llamado de María Corina Machado, Edmundo González y otros líderes democráticos ha sido claro: sin condiciones, no hay elecciones. Y el pueblo ha respondido con una sola voz: no a la farsa. El plan del régimen de mostrar una participación forzada, a través de su programa Vuelta a la Patria, no convence a nadie. Traer venezolanos desde el exterior para simular legitimidad no cambia la realidad. Venezuela está secuestrada por una mafia. 7. Washington acelera el expediente. Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalan que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia han acelerado la recolección de evidencias contra Maduro y sus principales figuras. La tormenta perfecta se aproxima. El expediente incluye no solo su rol como dictador, sino su vinculación directa con el crimen transnacional, el narcotráfico y la represión sistemática contra su pueblo. Este expediente podría ser la base para acciones multilaterales en el corto plazo. Estados Unidos no puede ignorar más el impacto regional del chavismo. La migración forzada, el crimen organizado y la desestabilización política que genera el régimen son ya temas de seguridad hemisférica. Maduro ha dejado de ser un problema venezolano. Ahora es un peligro continental. 8. La resistencia sigue viva, el rol de María Corina y la presión ciudadana. A pesar del terror, la resistencia interna sigue activa. María Corina Machado, perseguida, silenciada por el régimen y bloqueada electoralmente, sigue siendo la figura con más respaldo popular. Su llamado a la acción internacional ha sido escuchado. Edmundo González Urrutia, el candidato de consenso, ha empezado a recorrer caminos complejos pero valientes. Su figura emerge como símbolo de transición y esperanza. No se trata de un mesías, sino de una bisagra necesaria hacia una nueva etapa. Pero no bastan las figuras. La clave está en la presión ciudadana y el respaldo internacional. La comunidad venezolana en el exterior debe ser clave. Las organizaciones de derechos humanos, los medios independientes y los exiliados tienen que seguir denunciando. Este es el momento. 9. El pánico en Miraflores y los últimos manotazos del régimen. Mientras tanto, en el Palacio de Miraflores reina el caos. Las reuniones con enviados iraníes y los acuerdos estratégicos con gobiernos fantasmas son solo pantallas para encubrir la desesperación. No hay plata. No hay producción. No hay respaldo. Y cada día hay más miedo. Los intentos del régimen de usar la represión como escudo ya no funcionan. El pueblo ha perdido el miedo. Los militares de bajo rango ya no están dispuestos a arriesgar la vida por una cúpula que se enriquece a costa del hambre del país. La fractura es interna. Y es irreversible. 10. Conclusión: el colapso es inevitable, pero la libertad depende de todos. Este es el escenario: un régimen aislado, sin recursos, sin legitimidad y acorralado por la justicia internacional. Un pueblo que ha resistido décadas de represión. Una oposición que, con todas sus fallas, ha logrado articular una alternativa. Y un escenario internacional que finalmente empieza a ver a Venezuela como prioridad. 1. Marco Rubio y otros actores en Washington manejan diversos escenarios. Y aunque no se ha tomado una decisión final, el expediente está sobre la mesa. La caída de Maduro ya no es una hipótesis, es un desenlace lógico. Pero atención, la libertad no llega sola. Hay que organizarse, movilizarse, denunciar,
presionar. El pueblo venezolano debe mantenerse firme, como lo ha estado hasta ahora. No es momento de desesperanza, sino de empujar, con más fuerza que nunca, el final inevitable del régimen. La cuenta regresiva ya empezó. La historia no la escribe el miedo, la escribe el coraje.